Hola, aquí Dan y Phantom y aquí estamos en el momento que todos han estado esperando, un enfrentamiento épico. Sin más, comenzamos y disfruten mucho la batalla. Chapter 10. De Talcauge. El sonido de la barrera del sonido rompiéndose resonó por todo el bosque, los pájaros abandonaron sus nidos asustados y sintieron un peligro inminente, y la vida silvestre de todo el bosque comenzó a tratar de escapar de sus nidos y guaridas, como si pudieran sentir que en solo unos momentos ya no estarían allí. Rugido uno, se oía el sonido de la tierra moviéndose, y se veía la fauna huyendo de lo que parecía un tsunami que arrasaba esta sección del bosque. Madre mía, pensó Mark mientras Superman lo arrastraba por el suelo a gran velocidad, desplazando enormes cantidades de tierra. Superman finalmente lo levantó y, a través de él, Mark se estrelló contra numerosos árboles mientras saltaba por el suelo. Sin embargo, Superman no se detuvo, ya que desató su visión de calor, empujando a Mark aún más lejos. Mark flexiona sus músculos y empuja sus brazos contra el suelo, dando vueltas y deslizándose por la tierra sobre sus piernas. Aunque Superman choca una vez más con Mark, quien lo agarró por la garganta con su agarre de acero mientras lo estrangulaba. Mark levantó el brazo y lo golpeó contra el brazo de Superman, aunque no tuvo efecto, así que siguió haciéndolo. Aunque sentía que el brazo de Superman temblaba bajo la fuerza del golpe, parecía que su rabia lo empujaba más lejos de lo habitual. Mark extendió la mano y agarró el hombro de Superman. Usó su poder para hacer que un lado de su traje fuera lo más pesado posible. Mark consideró que debía ser bastante resistente para poder ponerle suficiente peso. Superman pareció darse cuenta de lo que hacía y sus ojos volvieron a brillar rojos mientras fruncía el ceño, pero ya era demasiado tarde. Mark aprovechó el desequilibrio de Superman para voltearlos, luego dobló las piernas y las azotó contra Superman, creando una onda expansiva mientras volaba por los aires. Mark respiraba agitadamente mientras flotaba sobre el bosque. Esto es una locura, Kara no era tan fuerte, pensó, pero luego lo pensó un poco más. No creo que pueda decir que estábamos peleando en serio, razonó. Aunque salió de sus pensamientos cuando Superman flotó y se detuvo frente a él, sus ojos aún brillaban rojos. ¿Qué pasaría si te dijera que vendré en silencio?, dijo Mark un poco avergonzado. De que termine, continuó mientras seguía a Mark por el aire golpeándolo una y otra vez. 3. Mark se enderezó y atrapó uno de los puñetazos de Superman bajo el brazo. ¿Qué te pasa conmigo? He cometido 2 crímenes en toda mi vida, gritó Mark mientras rodaban por el aire, agarrándose. Superman gruñó mientras extendía su otro puño y apuntaba a golpearlo, aunque Mark, que todavía tenía el brazo de Superman bloqueado bajo el suyo, levantó su pierna y bloqueó el golpe. ¿Sabes lo que hiciste?, Superman gritó mientras agarraba la pierna de Mark y giraba a super velocidad, lanzó a Mark por el cielo con un boom sónico y rápidamente lo siguió. Auge, te aprovechaste. Auge. La violaste. Auge. Mark, que había recibido un golpe tras otro, finalmente comprendió por qué estaba tan enfadado. No lo había entendido antes, ya que se lo había pasado tan bien con Kara. Yo no la violé, gritó Mark, esquivando por los pelos el siguiente golpe del hombre de acero. Pero era evidente que no lo escuchaban, pues recibió un golpe en el estómago que lo dejó sin aliento. Solo escúchame, gritó Mark, pero sintió que la nariz se le partía por el fuerte golpe de Superman. Gruñó mientras se agarraba la cara con un ligero dolor. ¿De acuerdo? ¿No quieres escuchar? A la mierda, vámonos, dijo Mark antes de alzar los puños y enfrentarse al hombre de acero. 9. Kara, que estaba acostada en la cama con Cory, que dormía en el otro extremo, se sobresaltó al oír el eco de la onda expansiva en el bosque. Cory, levántate. ¿Oíste eso?, exclamó Kara mientras salía flotando de la cama y se dirigía a la ventana. Dijo Cory mientras levantaba la vista de la cama antes de rodar y ponerse de pie. ¿Por qué has despertado a la amiga Kara? ¿Ya llegó Mark?, dijo con un poco de emoción en la voz. Cállate un segundo, dijo Kara antes de enfocar mejor su audición. Podía oír a Mark y Kal hablar, pero aún más importante, podía oírlos pelear. Se dio la vuelta y se metió a toda prisa en su armario, poniéndose la ropa que tenía. Kal y Mark se están peleando cerca de nuestra casa, tenemos que ir a detenerlos, dijo Kara desesperada mientras casi se caía al ponerse los zapatos. Copia de 50 sombras de Trar, estaría tan encantada si pudiera autografiarla, dijo mientras juntaba sus manos. 15. Kara frunció el ceño confundida, pero se negaba a hacerlo. Tenemos que irnos. Olvida ese libro tonto, dijo antes de abrir la puerta, sin embargo, se estrelló directamente contra el pecho de un gran hombre verde. Lo siento Kara Zor-El, pero la liga cree que no deberías involucrarte, dijo la voz.
Kara levantó la vista y frunció el ceño al ver el rostro de Jon Honcho como el mundo lo conocía, el detective marciano. Quítate de mi camino, Jon, no te volveré a advertir, dijo mientras sus ojos comenzaban a brillar rojos. Esto hizo que Jon se estremeciera levemente, pero se mantuvo firme. Batman dijo que quizás no estés dispuesto a escuchar razones, me disculpo por esto, dijo antes de abrir una caja que tenía en la mano. El brillo etéreo de la kriptonita verde irradió la habitación y Kara inmediatamente cayó de nuevo en ella mientras intentaba arrastrarse. Toscor y jadeó pero luego frunció el ceño mientras volaba hacia Jon con la intención de detenerlo, pero se detuvo a mitad del vuelo cuando su mente fue asaltada. Ayuda a Cor y ¿por qué no nos salvas? Deathstroke atrapó a Robin, están todos muertos. 3 de Manuntera Batman está hecho, pero creo que es una acción excesiva contra los aliados, dijo Jon mientras presionaba su auricular. 2 Manténgalos alejados de la pelea, manténlos incapacitados. Te llamaré cuando termine, Batman fuera, respondió Batman antes de terminar abruptamente la llamada. 4. Jon simplemente suspiró antes de tomar su forma humana y levantar a Kara y Corey del suelo, colocándolas en la cama. Aunque Mark volvió a golpear a Superman mientras se agachaba para esquivarlo. Los golpes de Superman eran fuertes y dolorosos, pero Mark se dio cuenta de que no tenía la misma experiencia marcial que Batman o Ted. Si no fuera por ser más rápido y fuerte que Mark, no habría tenido problemas para vencerlo. Además, sus otras habilidades se volvían molestas rápidamente. Puñetazo, pero Mark logró girar justo a tiempo y agarrar el brazo que le apuntaba. Giró a Superman antes de aumentar el peso sobre sus pies y estrellarlos contra su estómago. Superman salió disparado como una bala de cañón directo al suelo, creando un gran cráter en el bosque. Pero Mark no se detuvo, ya que se lanzó hacia abajo y dio una voltereta antes de aterrizar sobre él, aumentando aún más su peso. ¡Ah! Eso, combinado con la fuerza del ataque de Mark, lastimó a Superman, quien tosió sangre. Apretó los dientes y agarró las piernas de Mark antes de aplicarle toda la fuerza de su visión de calor. Mark recibió un golpe tan fuerte que lo obligó a retroceder. Sin embargo, como Superman tenía los pies inmovilizados, no pudo escapar. Mark se inclinó hacia atrás para protegerse de los dolorosos rayos, pero Superman simplemente voló y lo estrelló contra el suelo antes de lanzarlo de nuevo a través del bosque. 4. Mark sintió como si el sol le hubiera quemado toda la parte superior del cuerpo. La piel le dolía al tacto, lo que amplificó el dolor varias veces. Detuvo su viaje por el bosque y flotó hasta el suelo. Estaba cada vez más enojado, pero intentó mantener la compostura. Nueva nota, no me dejes que me agarren, pensó, aunque debería haber sido obvio. Superman se lanzó hacia Mark y se giró para asestarle una patada voladora mortal. Mark apenas la esquivó inclinándose hacia atrás, apoyándose en su vuelo. Luego agarró la capa de Superman y lo azotó contra el suelo antes de volcarse sobre él y asestarle golpes contundentes directos a la cara. Sin embargo, retrocedió de un salto al ver que Superman intentaba agarrarlo de nuevo. Esta vez no, imbécil, pensó Mark mientras esquivaba otro golpe de Superman, que ya se había puesto de pie. Un Mark golpeó a Superman en la cara con un jab y luego se lanzó a una rápida combinación de golpes, aliviando su cuerpo y puños como nunca antes. Superman extendió demasiado su poder y le dio a Mark la oportunidad que buscaba. Con el pie izquierdo detrás de él, lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas al hígado de Superman, haciéndolo gruñir de dolor. Pero no había terminado, agarró la nuca de Superman y comenzó a darle codazos en la cara con todas sus fuerzas, creando ondas de choque al hacerlo. Finalmente, escuchó el sonido que buscaba. 1. Crujido. Basta. Gritó Superman mientras agarraba el codo de Mark y se elevaba hacia el cielo. Se movían tan rápido que Mark solo podía aletear, incapaz de soltarse del hombre de acero. Miró hacia arriba y se dio cuenta de que Superman no frenaba. Mierda. Me está llevando al espacio. Inmediatamente inhaló todo el aire que pudo antes de abandonar la atmósfera terrestre. Habría destruido la sección en la que estaban. Mark sintió que su rostro se entumeció mientras su visión comenzaba a nublarse. Se estuvo conteniendo todo este tiempo, Mike, pensó Mark para sí mismo, aunque mientras pensaba las palabras pudo ver a Superman fruncir el ceño. Superman luego lo golpeó de nuevo, solo que esta vez fue en el estómago. La mayor parte del aliento que Mark había reunido lo abandonó instantáneamente mientras farfullaba, aunque pudo mantener una pequeña cantidad. Superman soltó su brazo y lo dejó dormir ligeramente mientras Mark no se movía. Sentía náuseas, le dolía todo el cuerpo y estaba agotado. Estos últimos meses había estado tan cansado que solo deseaba entender por qué capturaron a su padre y por qué lo deseaban con tanta desesperación.
Solo quería vivir en paz y tal vez volver a ver a Kara. Pero sobre todo quería ver a su padre. Lo extrañaba mucho y le dolía saber que estaba allí. Nunca volverás a ver a Kara ni al bebé. Mark frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Pensó mientras giraba ligeramente la cabeza y miraba a Superman, quien aún tenía el ceño fruncido. Pronto te reunirás con tu padre. Oyó las palabras de Superman, pero su boca no se movía. ¿Cómo era posible? Ningún sonido podía viajar por el espacio. ¿Estoy oyendo sus pensamientos? Eso era nuevo, pero era algo que tenía que olvidar. Kara y el bebé, dijo mientras, sin querer, dirigía sus pensamientos a Superman. Superman pareció sorprendido por la muestra de telepatía, pero mantuvo la compostura. Nunca la verás a ella ni al bebé mientras yo esté cerca, repitió. Mark sintió una furia furiosa en su pecho más fuerte que nunca antes, como si estuviera a punto de estallar. No me lo dijiste. Gritó ignorando el dolor y se lanzó hacia Superman, quien rápidamente se apartó. Aunque no por mucho, Superman era más fuerte aquí arriba que en la Tierra, ya que podía absorber los rayos solares directamente en lugar de lo que se filtra a través de la atmósfera. Superman apareció junto a Mark antes de patearlo en el costado, enviándolo de vuelta al planeta. Ríndete, se acabó, dijo Superman antes de acercarse a él de nuevo. Mark intentó esquivar el siguiente golpe, pero fue demasiado rápido y sintió que se le rompía la nariz bajo la suya, además de que su visión se oscureció por un segundo. Sin embargo, logró recuperarse y mantenerse consciente. Agradeció que el poco aire que le quedaba en los pulmones no se le escapara. Superman lo golpeó de nuevo, pero antes de que la fuerza se lo llevara, lo agarró de la pierna, lo arrastró hacia atrás y luego lo sujetó por el cuello. Debería matarte. Dijo Superman furioso, aunque Mark no lo escuchaba. Tenía la mirada perdida. Luego miró a Superman y las venas que le salían del cuello. En lugar del verde que esperaba ver, estaban rojas y palpitantes. Mark sintió que la ira que había contenido todo este tiempo golpeaba física y metafóricamente. ¡Ak! Gritó de rabia y, de alguna manera, obligó a Superman a retroceder como si le hubieran dado un puñetazo con toda su fuerza. Mark corrió tras él y lo golpeó una y otra vez, desquitando su ira con él. Superman se enderezó y comenzó a devolver los golpes, pero Mark parecía aguantar cada golpe. Mark lo agarró por la cabeza y comenzó a darle cabezazos una y otra vez, haciéndole sangrar tanto la cara como la frente. Superman gruñó y le disparó una ráfaga de visión de calor antes de intentar ganar distancia. Sin embargo, al hacerlo, Mark, que ya corría por instinto, extendió la mano para intentar agarrarlo, pero falló. Superman retrocedió, pero de repente se quedó inmóvil y no pudo retroceder más. Entonces empezó a moverse como si lo estuvieran jalando y, de repente, se lanzó directo hacia la mano extendida de Mark. ¿Qué? Fue todo lo que Superman pudo pensar antes de que el puño de Mark le impactara en la cara. Salió despedido hacia atrás de nuevo, pero sintió la misma fuerza de atracción antes de caer directamente hacia Mark, aunque esta vez Mark le dio una patada en el estómago antes de darse la vuelta, agarró su capa y se la puso alrededor del cuello. Mark apoyó la rodilla en la espalda de Superman y tiró de su capa con todas sus fuerzas, intentando estrangular al hombre de acero. Desafortunadamente, las cosas nunca son tan fáciles, ya que Superman logró sujetar a Mark antes de lanzarlo hacia el planeta. Sin embargo, Mark, con su nueva habilidad, arrastró a Superman hacia abajo. Le dio un codazo en la cara mientras se corría, antes de voltearlo y asestarle una lluvia de los golpes más fuertes que jamás había asestado. Eran tan fuertes que le costaba incluso mantener los brazos en alto y sentía que se le iban a romper. Su lucha los llevó de vuelta a la atmósfera mientras Superman hacía todo lo posible por defenderse de la ráfaga de fuertes golpes que Mark le asestaba. No pudo escapar, ya que cada vez que lo intentaba, sería arrastrado hacia Mark, así que decidió seguirle el juego e intentó contraatacar. Mark gruñó al sentir que una costilla se le rompía bajo un golpe al cuerpo de Superman. Fue en ese momento que Mark supo que, por muy fuerte que lo golpeara, no podría infligir daño significativo. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Aumentó el peso de su cuerpo lo suficiente como para casi desgarrarse, y agarró a Superman por el cuello antes de derribarlo a toda velocidad. Superman se dio cuenta de lo que hacía Mark y sabía que podía lastimarlo. Empezó a golpearlo cada vez más fuerte, rompiéndole aún más costillas y escupiendo sangre por toda la cara. Sin embargo, por mucho que hiciera, Mark no lo soltaba. Superman finalmente se rindió y miró a Mark. El único consuelo que le quedaba era que, aunque él sobreviviría, Mark no lo haría, no con sus heridas. Mark redujo la velocidad mientras Superman seguía cayendo a gran velocidad.
Sin embargo, cuando Superman intentó frenar, sintió que, en lugar de disminuir la velocidad, aceleraba. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar hacia arriba y ver la mano extendida de Mark. Claro, ¿cómo podía ser tan estúpido? Si Mark podía jalarlo, era casi seguro que podría hacer lo contrario. 2 mierda, 1. Auge. Superman impactó contra el suelo y provocó una explosión tan grande que convirtió el área circundante en un radio de 1,6 kilómetros en un gran cráter. Mark no pudo evitar sonreír al observar el cuerpo inconsciente de Superman dentro del cráter. Había ganado. Pero las buenas sensaciones que sintió fueron efímeras al ver un avión negro flotar frente a él. Lo reconoció casi al instante, pues lo había visto sobrevolar el horizonte de Gotham varias veces. Batman, pensó mientras miraba el avión. Vio una pequeña escotilla abrirse y lo que parecía un altavoz salir de ella. Antes de que Batman pudiera hacer nada, Mark levantó la mano y el dispositivo se desprendió del avión y salió disparado hacia él. Lo atrapó y lo aplastó entre sus manos antes de dejarlo caer. ¿Algo más?, gritó Mark. Entonces recibió 2 misiles en la cara y, aunque normalmente no le habrían hecho daño en ese momento, estaba gravemente herido, lo que le hizo perder el control del vuelo por un instante. Mark gruñó al levantar la vista y ver el batavión despegando hacia la ciudad. Entonces se dio cuenta de lo lejos que se habían alejado de Kansas, pues a lo lejos se veía Metrópolis. Mark disparó contra Batman, harto de él. Todo empezó con él. Él fue la razón por la que tuvo que irse de Gotham, de su madre. Alcanzó rápidamente a Batman en las afueras de la ciudad y agarró la cola del avión, sujetándolo. Luego, levantó el brazo y lo mantuvo recto antes de bajar como una espada y apagar el motor. El avión se desplomó, pero vio a Batman eyectarse y planear hacia la ciudad. Mark no lo dejó escapar tan fácilmente, así que levantó la mano y lo jaló hacia él. Lo agarró por la nuca. Pensé que eras el miembro más inteligente de la Liga de la Justicia y aún así intentaste pelear conmigo directamente, dijo Mark, sujetándolo frente a él para evitar que lanzara ataques sorpresa. Sin embargo, Batman no respondió. Mark voló hacia un edificio alto y lo arrojó bruscamente al suelo. Ya que eres lo suficientemente valiente para intentar pelear conmigo, te daré el primer golpe, dijo Mark mientras se quedaba quieto. Batman se puso de pie y miró a Mark con los ojos entrecerrados antes de acercarse y retirar el puño. Me temo que Batman no está aquí ahora mismo, atravesó otro hasta estrellarse contra las calles de Metrópolis. Mark maldijo en silencio al darse cuenta de que había caído en la trampa de Batman. Al levantarse, oyó el crujido del hormigón cuando Batman saltó al suelo. Sin embargo, su identidad pronto fue revelada al arrancarse la capucha. Mark se rió entre dientes cuando vio quién era. Superboy, ¿cómo estuvo el camino de regreso hasta aquí?, dijo con una sonrisa mientras se ponía de pie con dificultad. 3. Superboy le frunció el ceño. Vale la pena por la oportunidad de golpearte, dijo mientras se tronaba los nudillos. Luego se impulsó y salió disparado hacia Mark, pero con un gesto de la mano, Mark lo envió volando hacia atrás, atravesando el edificio y hacia la siguiente calle. Mark sintió que su cuerpo estaba a punto de desplomarse, y Superboy era un poco vulnerable. No quería arriesgarse a perder el conocimiento, pues sabía que Batman probablemente estaba acechando. Mark flotó y se quedó flotando por el agujero que Superboy había abierto, aunque al llegar al cráter, lo encontró vacío. Aunque un Superboy se estrelló contra Mark desde arriba, aplastándolo bajo su cuerpo. Su brazo, que estaba en un ángulo muy pronunciado, se dislocó al instante y no pudo evitar gritar. Sin embargo, Superboy lo ignoró y se apartó de Mark antes de levantarlo y estrellarlo contra el suelo, creando otra onda expansiva. Luego lo giró, lo montó y lo golpeó. Se sentía bien vengarse finalmente de la humillación que Mark le había infligido. De repente alguien apareció junto a él, vestido de amarillo y rojo con una cabeza de cabello rojizo, era su amigo y compañero de equipo Kid Flash. He evacuado el área así que están todos listos para soltarse, dijo con los pulgares hacia arriba. Un Superboy gruñó afirmativamente antes de intentar golpear a Mark de nuevo, pero al bajar el puño, Mark lo atrapó. Lo derribó y le dio un cabezazo antes de repelerlo con su poder, lanzándolo por los aires. Kid Flash lo vio y se abalanzó sobre Mark, quien acababa de levantarse, golpeándolo cientos de veces por segundo mientras Mark permanecía allí. 1. Mark decidió probar algo nuevo mientras flotaba hacia arriba y fuera del alcance de Kid Flash, extendió su mano y usó su poder para atraer. Tal vez no solo estoy controlando una fuerza, pensó para sí mismo mientras concentraba su poder en su palma.
Chispas parecieron volar cuando una esfera azul pálido comenzó a formarse en sus manos, una esfera compuesta completamente de lo que Mark supuso que eran gravitones. Miró a Kid Flash y sonrió con suficiencia antes de lanzarle la esfera. Kid Flash intentó alejarse a toda velocidad, pero descubrió que su velocidad era más lenta de lo habitual. Si bien seguía corriendo rápido, no era lo suficientemente rápido y le permitió a Mark volar directamente hacia él y patear su pierna, rompiéndola como una ramita. Noquearlo o no, pero esa decisión se tomó rápidamente por él ya que tenía que evitar a Superboy que había intentado golpearlo por detrás. Aunque esté herido, no estás a mi altura, dijo Mark mientras agarraba el puño ofensivo de su brazo herido y lo lanzaba al cielo. Volando tras él, dio una voltereta en el aire antes de lanzarle una patada de bicicleta a Superboy por la ciudad y a través de varios rascacielos. Antes de volar, lo agarró por el cuello y lo arrojó de vuelta al suelo. Tos. Sin embargo, antes de que pudiera ir tras él, vio algo que lo hizo sonreír. Era Batman, el verdadero, de pie en el batiplano con su servoarmadura. Sin embargo, el avión se detuvo antes de que Mark volviera a hablar. Me alegra que por fin hayas salido, le dijo Mark. Estaba ocupado, respondió con su típica voz gruñona, aunque al menos Mark ahora sabía que era él. ¿Ah, sí? ¿Y qué estabas haciendo que era tan importante? Dijo Mark con una sonrisa burlona mientras se preparaba para pelear, despertando a un amigo a aplastar. Mark tosió y miró hacia abajo. De su estómago salió un puño. Giró la cabeza y vio los ojos inyectados en sangre de Superman con una sonrisa feroz. Miró a su alrededor y estableció contacto visual con Batman, quien, para su sorpresa, parecía tan sorprendido como se sentía. Qué raro, pensó mientras Superman lo soltaba del brazo y Mark caía al agua justo afuera del puerto, hundiéndose hasta el fondo. Rió Mark mientras sentía que la luz se desvanecía al perder el conocimiento. Chapter 11. Living Hell. Torre de vigilancia. Un mes después, el ambiente era solemne mientras Clark caminaba por los pasillos de la base satélite de la Liga de la Justicia. Sentía un nudo en el estómago desde la pelea con Mark. La forma en que perdió el control y mató al chico lo había mantenido despierto por las noches y distraído durante el día. No sabía cómo había llegado tan lejos. Claro que estaba enojado por lo que le había pasado a Kara, pero nunca antes había llegado tan lejos. Lo que más le dolió fue la mirada que Kara le dirigió al descubrir lo que había hecho. Tras dejarlo inconsciente a golpes, lo miró y dijo que no quería volver a ver su rostro. Incluso Starfire, a quien nunca había visto enfadada, lo miró con enfado. Aunque no podía culparlos en absoluto, de no ser por Bruce, habría ido directo a la comisaría y se habría entregado por asesinato. No entendía por qué Bruce insistía en no hacer nada todavía. De todos ellos, era el que más cumplía con la regla de no matar. Clark dobló una esquina y terminó chocando con alguien. No fue difícil saber quién era ya que muy pocas mujeres llegaban a su altura. Diana yo, pero antes de que pudiera terminar, ella lo empujó y se alejó ignorando todo lo que tenía que decir. Clark suspiró, pero siguió caminando. La mayoría de la Liga de la Justicia se había mostrado algo fría con él últimamente, pero ninguna tanto como Diana. Parecía que Mark le había salvado la vida en algún momento, aunque no entró en detalles. Esto agravó la culpa de Clark, ya que Mark nunca fue un mal chico. Simplemente era hijo de un hombre peligroso. 5. Clark aclaró sus pensamientos al entrar en la zona de alta seguridad de la Atalaya. Bruce había insistido en que instalaran una prisión en la nave para aquellos demasiado peligrosos como para quedarse en la Tierra. También deseaba que pudiera contener al propio Clark. Al final la usaron, así que quizá la paranoia de Bruce estuviera justificada. Contenía solo un prisionero. Sentado en su cama leyendo un libro estaba nada menos que Nolan Grayson, el exhéroe conocido como Omni-Man. Al entrar Clark, Nolan levantó la vista del libro y volvió a bajarla, perdiendo rápidamente el interés en el kryptoniano. Tengo algo que necesito decirte, dijo Clark mientras se acercaba a la ventana de vidrio. Sin embargo, Nolan no respondió y siguió leyendo. Su hijo manifestó sus poderes recientemente, en nuestros esfuerzos por asegurarlo hubo complicaciones, afirmó Clark. Ante la mención de su hijo, Nolan dejó su libro y comenzó a escuchar lo que Clark decía. Luché contra él, perdí el control y terminé matándolo, dijo Clark con pesar mientras miraba al suelo. ¿Cómo eso fue lo único que pronunció Nolan? De hecho fue lo primero que dijo desde que lo capturaron. Lo empalé por el estómago y lo arrojé al mar, afirmó Clark sin rodeos, negándose a ocultar ninguno de los detalles como Bruce había sugerido. Esperaban muchas cosas. Que Nolan lo maldijera, que intentara atacarlo, o incluso que llorara.
Lo que no esperaba era que se echara a reír y que esa risa se convirtiera en una carcajada. 3. Quizás deberías ser tú el que esté en esta celda, dijo Nolan antes de tomar su libro y volver a leer. Clark apretó los puños pero no dijo nada porque una pequeña parte de sí mismo estaba de acuerdo con él. Lo último que Mark recordó fue que se estaba ahogando. Intentó contener la respiración, pero no pudo. Tampoco podía moverse y se hundió lentamente en el abismo, incapaz de pedir ayuda, pues su voz se había apagado. Jadear abrió los ojos y empezó a aspirar aire con avidez, como si no hubiera respirado en años. Lo último que recordaba era haber sido empalado por Superman y luego arrojado al océano. Miró a su alrededor y vio que estaba en lo que parecía un amplio estudio, aunque los muebles estaban bastante vacíos. Intentó moverse pero descubrió que no podía, miró hacia abajo y vio que su estómago estaba vendado pero había una pequeña hendidura, todavía podía sentir su cuerpo así que debió haberse curado aunque no tenía idea de cómo se curó de eso. Mujer pálida, rubia, con 2 coletas, tirarse de golpe en la cama. Cada coleta tenía la punta azul y roja, y llevaba maquillaje de payaso. 4. Oh, joderme, pensó Mark para sí mismo cuando se dio cuenta de quién era ella. Hola. Soy la doctora Arlene Kinsey y estoy aquí para tomarles la temperatura, dijo alegremente mientras sostenía un termómetro de un tamaño cómico. Ahora date la vuelta. Dijo con mucha más agresividad, lo que hizo que Mark abriera los ojos de par en par. 2. Déjalo en paz Arley, Swampy quiere que lo cuidemos y no quiero hacerlo enojar, dijo Poison Ivy mientras seguía a Arley desde donde había venido. 1. Vamos, podría acabar disfrutándolo. O sea, ¿por qué tendría un botón de placer ahí arriba si no se supone que debes tocarlo? Dijo Arley con una mirada triste. 8. Por favor no me golpees el trasero, Mark se esforzó por decir. Poison Ivy miró a Mark y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Porque te ves fatal. Añadió Arley asintiendo rápidamente con la cabeza. Te tengo, un maldito agujero en el estómago, exhaló Mark con frustración. Arley se inclinó hacia adelante, arrastrándose hacia él en la cama. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, Mark habría disfrutado del espectáculo que recibió cuando ella se inclinó, pero tenía un agujero en el estómago y, por lo tanto, Arlequín, 5 jejeje. ¡Qué asco! Dijo Arley mientras miraba por debajo de sus vendajes, metiéndose el dedo una y otra vez mientras se reía. Swampy dijo que debería sanar, pero es difícil de creer cuando tus entrañas están casi saliendo, dijo Ivy mientras comenzaba a hurgar en su agujero también. 2. Por favor, deja de meterme mano, pidió Mark, aunque Ivy obedeció, Arley siguió haciéndolo como si no lo hubiera escuchado. ¿Cuánto tardo en levantarme de nuevo? Preguntó Mark. Poison Ivy resopló. ¿Cómo diablos voy a saberlo? Si no te hubieras despertado, habría tirado tu cuerpo al patio trasero, dijo con una risa. Estoy herido y para cuidarme tengo 2 médicos inútiles, dijo Mark con una risa sin humor. Poison Ivy sonrió tímidamente. En realidad, voy a estar bastante ocupada en mi nueva casa así que, miró a Arley que todavía estaba riendo mientras jugaba con su agujero. Farol. Te dejaré en las capaces manos de mi mejor amigo Arley, dijo con una sonrisa, aunque claramente era una sonrisa a su costa. Por favor N no me dejes solo con ella suplicó Mark, pero parecía que Ivy no lo escuchó, o más probablemente decidió ignorarlo. Arley, voy a estar fuera por un tiempo, asegúrate de cuidar bien de Mark, le dijo con severidad. Arley levantó la vista de la herida de Mark y sonrió maniáticamente. Oh, no te preocupes, Marky y yo seremos mejores amigos en unas pocas semanas, solo espera y verás, dijo dándole una palmada en el estómago justo por encima de su agujero. Superman me mató, no es posible que mi suerte sea tan mala como para tener que vivir con una psicópata, pensó Mark mientras gruñía de dolor por la bofetada. O era mucho más fuerte de lo que parecía o sus poderes estaban descontrolados, lo que empeoraba la idea de vivir con ella. Mira. Todo irá bien. Disculpen, pero tengo que ir a arreglar mi casa nueva porque el calor de la carne le hizo un agujero enorme, dijo Ivy señalándome. Espera, ¿se refiere a mi casa? Pensó Mark. Estaba a punto de gritar, pero terminó tosiendo con todas sus fuerzas, se le nubló la vista y se desmayó rápidamente. Tos. Cuando volvió en sí, vio a Arley que estaba sentada junto a la cama con el ceño fruncido, había un goteo intravenoso saliendo de su brazo, lo que confirmaba su sospecha de que su invulnerabilidad no estaba funcionando, tal vez porque su cuerpo estaba trabajando horas extras para mantener sus órganos en su cuerpo. Marky, tengo malas noticias, dijo Arley con una voz inusualmente seria. Mark frunció el ceño mientras la miraba. Aún no podía moverse mucho sin sentir dolor, pero logró incorporarse un poco. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cierta preocupación.
No lo entendí antes, pero cuando empezaron a reproducir esa cinta en las noticias de Superman empalándote, tuvo sentido, dijo Arley mientras ponía una mano sobre la de él. Mark frunció el ceño y consideró mover la mano, pero no tuvo fuerzas para decir Arley, ve al grano, un poco bruscamente. Arley luego miró su herida. Superman es un extraterrestre, nadie sabe realmente cómo se reproducen, pero ahora lo sabemos, respondió. Tos chirrido. Sácalo. Gritó mientras intentaba mover los brazos, pero no tenía fuerzas. Felicidades, mamá. Gritó Arley mientras lo abrazaba. Esto no puede estar pasando. Arley, quítamelo de encima. Gritó Mark mientras se retorcía. Arley simplemente se recostó en su silla, aunque ya no podía controlarse jajajajajajaja. Empezó a reír sin control, empeorando la situación para Mark. Arley. Gritó Mark. Tranquilo, es solo un juguete, dijo con expresión divertida mientras levantaba el brazo. Al hacerlo, el alienígena salió de él, y Mark vio el destello de luz reflejándose en un fino trozo de cuerda. Se calmó, pero no pudo evitar sentirse molesto por su pequeña travesura. Jejejejeje. Deberías haber visto la cara que pusiste. Pensabas que Superman era el papá de tu bebé. Dijo ella, riendo de nuevo. Bueno, ya no puedo contenerme más, pensó Mark. A3. La casa de Mark y Kara yacía acurrucada en la cama que solían compartir con Mark. Con ella estaba Cory, quien no se había separado de su lado ni un instante. Abrazó a la kryptoniana por detrás mientras la consolaba. Cuando vio el video de Mark siendo empalado por detrás por nada menos que su prima, sintió que todo se le venía abajo. Todo era tan perfecto antes, pensó mientras las lágrimas volvían a caer de sus ojos, lo cual la sorprendió. Había llorado tanto este mes que creía que no le quedaba nada. Su único consuelo habían sido Cory y el bebé. Su estómago había empezado a hincharse un poco y, aunque eso le traía una felicidad incalculable, no podía evitar sentirse triste al saber que su bebé nunca sabría quién era su padre. Todo por culpa de la maldita Liga de la Justicia, pensó, aunque sabía que eran sobre todo las hormonas las que hablaban, quería quemar vivo a Detective Marciano con su visión de calor y lanzar a Batman al espacio. 6. Si no fuera por Cory, le habría dado una paliza aún mayor a su prima. Simplemente no entendía por qué Kal había hecho algo así. Siempre había mantenido con vida a los villanos, Lex Luthor seguía vivo y, aún así, mató a Mark. Simplemente no entendía por qué. Amiga Kara, ya es pasado el mediodía, tal vez deberíamos levantarnos. Creo que a ambas nos vendría bien algo de radiación solar, dijo Cory mientras le acariciaba el cabello. Kara simplemente se dio la vuelta y hundió la cabeza en el pecho de Cory. No tengo ganas de levantarme, murmuró. En Raven la llenaba de tristeza. Deseaba haberla ayudado para no tener que irse. 3. Sin embargo, ambos salieron de sus pensamientos al oír el sonido de un motor a reacción sobre la casa. Kara, que últimamente estaba mucho más irritable, frunció el ceño al mirar a través de las paredes y ver el avión negro. Prácticamente desapareció de la cama. Solo conocía a una persona con un avión así, y no era bienvenido allí. Se acercó rápidamente al avión que aterrizaba, aunque se tranquilizó rápidamente al mirar dentro y ver que no era quien creía. Del avión salieron Bárbara y Dick. El primero corrió inmediatamente hacia Kara y la abrazó. Bárbara había estado tan emocionada como su amiga el mes pasado. Conocía a Mark desde hacía años, así que le dolió mucho verlo morir de esa manera, pero para ella, eso ni siquiera fue lo peor. Bárbara miró a Kara con una expresión llena de lágrimas. Kara, necesito decirte algo. Kara la miró con una ligera confusión y luego miró hacia atrás, hacia donde estaba Dick. Tenía una expresión sombría en su rostro como si alguien acabara de morir. Kara volvió a mirar a Bárbara. ¿De qué se trata esto?, preguntó mientras se secaba los ojos. Entremos primero, dijo mientras tomaba la mano de Kara y entraba en la casa. Se sorprendió al ver a Cory, con un camisón diminuto, bajar las escaleras. Aunque Bárbara lo había pasado fatal últimamente, no pudo evitar sentirse un poco mejor cuando la chica alta sonrió radiante y la abrazó. Amiga Bárbara. Me alegra verte de nuevo. No te había visto desde que me escapé de ti en el café, dijo mientras abrazaba fuertemente a la pelirroja. Es bueno verte también, Cory, dijo mientras se dejaba hundir en su amiga. Dick entró y no pudo evitar sonrojarse cuando vio a la hermosa Tamara Nean vestida casi con nada. Hola Cory, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo tratando de parecer casual. Cory lo miró y sonrió. De hecho, ha pasado un tiempo, ¿cómo está el resto del equipo?, preguntó mientras apretaba a Bárbara contra sus pechos. Están bien, aunque creo que a todos nos ha afectado un poco la marcha de Raven, dijo con cierto disgusto. Kara llegó última y rápidamente empujó a Dick. Bárbara, ¿qué necesitas decirme?,
Preguntó, con creciente preocupación y curiosidad. Bárbara se separó de Corey y suspiró antes de tomar la mano de Kara y llevarla a la sala. Una vez sentadas, sacó algo de su bolsillo. Era una caja de plomo. Kara no tardó mucho en descubrir qué contenía, pero cuando Bárbara abrió la caja, para su sorpresa, era una jeringa de metal llena de un líquido rojo pálido. Debería haber 3 jeringas, pero 2 estaban vacías, dejando solo una. Al ver a Kara palidecer. ¿Qué me estás mostrando, Bárbara? Preguntó Kara mientras se frotaba la cabeza intentando recuperar la concentración. Bárbara parecía inquieta mientras se enfrentaba a Kara hace un tiempo. Frustramos un plan del ex Luthor, iba a drogar a Superman y hacer que el mundo pensara que se había vuelto rebelde, y poco después aparecería y lo derrotaría, explicó. Yo, Dick y Batman lo detuvimos, y luego Batman tomó estos y los encerró en la bóveda de la Baticueva, continuó. Kara la miró con las cejas fruncidas. ¿Qué son, Bárbara? Preguntó con severidad, enfureciéndose. Es una forma diluida y líquida de kriptonita roja, según las notas de Luthor, cuando se usa en un kriptoniano no provocaría un cambio de personalidad completo, pero amplificaría emociones que tal vez no sienta a menudo, dijo Bárbara en voz baja. En este punto, Dick no pudo evitar apretar los puños mientras miraba la caja con disgusto. 9 Cuando cogimos la caja, había 3 jeringas llenas del líquido, y ahora solo queda una, terminó. Cuando volvió a mirar a Kara sintió que quizás se había equivocado al decirle, nunca la había visto tan enfadada antes. ¿Dónde está él? Preguntó con brillantes ojos rojos. Mark siempre se creyó buena persona. Hacía todo lo posible por ayudar a la gente en lo que podía, e incluso intentó ayudar a su madre ganando suficiente dinero para sacarlos de Gotham. Pero resultó que estaba equivocado. Era una mala persona, una escoria, un villano cualquiera. ¿Cómo no iba a serlo si vivía en el infierno? Apenas podía moverse, y ahora mismo tenía que quedarse allí tumbado mientras Arley yacía a su lado viendo una película en la tele. Ella también tenía palomitas en un tazón, ¿y dónde estaba el tazón? Estaba en su mano, y cuando le preguntó por qué, ella dijo que era el lugar perfecto. Mark suspiró mientras miraba la televisión. Odio esta película, pensó. Arley, si me vas a usar como palomita, ¿puedes al menos darme algunas? Preguntó Mark. Arley resopló mientras lo miraba. ¿Eres una especie de idiota? ¿A dónde iría si te lo diera? Dijo mientras reía. Tienes razón, en realidad, pensó. ¿Al menos puedes cambiar la película? Es la tercera vez que la ves. Ella le cubrió la boca con la mano. Esta es la mejor parte, dijo mientras se sentaba. Allie, ¿me escribiste? Noé. ¿Sí? Noé. No había terminado. Noé. Todavía no ha terminado. Luego, Noah y Allie se abrazaron en un beso amoroso bajo la lluvia que poco a poco se convirtió en una apasionada escena de amor. 5. Ay, mira qué romántico es, Marky. Dijo Arley mientras saltaba en la cama. No me importa, solo por favor no lo hagas, este romance me pone caliente y me pone nerviosa, dijo Arley mientras se abanicaba. Luego se acercó a Mark, apretando sus pechos contra su cara, y sacó algo de su lencería. Un zumbido. Esta es la 4ª vez. Si lo vas a hacer, ¿puedes no hacerlo a mi lado? Se quejó Mark, pero en respuesta Arley simplemente lo golpeó en la cabeza con su vibrador. Mark sintió que iba a llorar cuando sintió una mancha húmeda en su cabeza. 5. Oye, Buster. Esta es mi casa y mi cama, así que si quisiera, podría hacerlo en tu cara. Pero es solo martes y no es algo que Allie haría, dijo Arley mientras le apuntaba con el vibrador. Por favor, tírame de nuevo al océano, dijo Mark mientras cerraba los ojos. Oh, no te preocupes. Habrá un océano aquí en un minuto, dijo Arley con una risa maníaca. Chapter 12. Batman, 02 Batman atravesó el tubo Z y llegó a la atalaya. Superman había convocado una reunión para los miembros fundadores de la Liga de la Justicia y, aunque Batman estaba ocupado, sabía que no podía evitar una reunión como esta. Necesitaba volver al trabajo. El crimen en Gotham nunca dormía y no podría descansar tranquilo hasta saber que su planeta estaba a salvo de una invasión a gran escala. Mientras caminaba por los pasillos de la atalaya, no pudo evitar entrecerrar los ojos al ver que estaba vacía. Desde que él y los demás formaron la Liga de la Justicia, se dieron cuenta de que crecería más allá de ellos y atraería a personas con ideas afines. Sin embargo, lo que preocupaba a Batman era que ninguna de estas personas estuviera allí. La puerta de la sala de reuniones se abrió y dentro estaban los miembros principales de la Liga de la Justicia, todos con expresiones severas.
Sintió un picor en las palmas de las manos al verlos, como si su cuerpo le dijera que se defendiera y ya estaba formulando planes sobre a quién eliminar primero y con qué. Aparte de la Liga de la Justicia, miró a un lado y vio a Supergirl y Starfire, pero lo más sorprendente fue que Bárbara y Dick estaban allí. Los dos últimos tenían miradas de decepción, mientras que el primero parecía querer descuartizarlo, lo que lo hizo buscar automáticamente el contenedor de plomo en su cinturón. Bruce, por favor, pasa y toma asiento, dijo Superman con voz severa, rompiendo el silencio que había envuelto la sala. Batman, entrecerrando los ojos, obedeció y se sentó al final de la mesa. Aunque no se relajó, se aseguró de posicionarse por si necesitaba escapar rápidamente. ¿De qué se trata? Me apartaste de un trabajo importante, dijo Batman con severidad mientras observaba a los diferentes miembros. Estableció contacto visual con Detective Marciano, quien apartó la mirada y, en cambio, bajó la vista, en lo que Batman reconoció como una vergüenza. Sé que no te gusta darle vueltas al tema, Bruce, así que iré directo al grano, dijo Superman y estrelló una caja de plomo sobre la mesa con un poco más de fuerza de la prevista. Estoy seguro de que no necesito decirte qué es esto, Bruce, afirmó Superman. No, respondió simplemente. Sabía que su mejor amigo podía ser reservado y manipulador, estaba casi seguro de que no habría llegado tan lejos. Aunque Batman no respondió durante más tiempo del necesario, solo miró la caja y luego desvió la mirada hacia los invitados en la habitación antes de hablar finalmente. Sí, lo hice, dijo sin emoción. Un auge. Antes de que Batman siquiera parpadeara, Supergirl ya estaba frente a él. Era evidente que había intentado atacarlo, pero Superman la interceptó, le atrapó el puño y la rodeó con sus brazos. Kara le frunció el ceño a Batman. Bastardo. Drogaste a mi primo para que matara a Mark. Exclamó mientras intentaba zafarse de Superman. El resto de la liga miró en shock, conocían bastante bien a Batman y sabían que tenía varios planes para incapacitarlos, pero que él llegara tan lejos fue un shock para ellos. Los mataré. Gritó con sus ojos brillando en rojo. Kara, basta. Esta no eres tú. Gritó Superman, luego la apartó de Batman y la llevó a la puerta. Starfire, Batgirl, ¿pueden llevar a Kara a la cafetería? Preguntó y asintieron de inmediato. Cuando Superman soltó a Kara, ella lo empujó y salió furiosa de la sala de reuniones. Bruce, creo que nos debes una explicación de por qué lo hiciste, dijo Superman con un suspiro derrotado. Esperaba que su amigo no lo hubiera hecho, pero ahora estaba estrellado contra el suelo. Todos aquí se han vuelto demasiado cómodos. Con lo que aprendimos hace 10 años, habría pensado que al menos algunos de ustedes estarían más preocupados por la posibilidad de una invasión extraterrestre, dijo Batman con severidad mientras miraba a todos en la mesa. No nos hemos olvidado de Bruce, pero el mundo no se detendrá por nosotros y todavía hay una buena cantidad de maldad que necesita ser combatida en la Tierra, afirmó la Mujer Maravilla. Tiene razón, Bruce. A menudo trabajamos la mayor parte de la semana para mantener el mundo seguro. Por eso acordamos expandir la liga en primer lugar, dijo Superman en acuerdo. No explica por qué drogaste a Superman, después de la última vez estaba dispuesto a dejarlo pasar, pero te pasaste de la raya con esto, dijo Flash mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. Estaba siendo inusualmente serio ya que estaba preocupado por qué más haría Batman si le hacía esto a Superman. Luego miró hacia Superman. Eres suave, retienes tus golpes y a menudo te dejas caer en trampas que podrían evitarse a pesar de ser el hombre más fuerte del mundo. Si Mark liberara a su padre y tuviéramos a 2 Viltrumitas sueltos por ahí, ¿cuántos de ustedes aquí podrían decir con seguridad que podemos derrotarlos? Preguntó Batman. Uno. Durante todo este tiempo nadie dice nada, porque saben lo difícil que fue someter a Omni-Man antes. Las cosas son diferentes que hace 10 años, Bruce, tenemos más héroes para pelear la buena batalla, razonó Superman. ¿Qué tal 3 Viltrumitas o 4? ¿Cuántos harían falta para que redujeran nuestro planeta a cenizas o nos esclavizaran a todos? Gritó Batman mientras daba un puñetazo en la mesa. Luego mira a Superman. Tenía que asegurarme de que no lo dejaras escapar ni que le dieras ningún golpe. Batman, hiciste que mataran a ese chico sin otra razón que quien era su padre, y yo soy responsable de ayudarte manteniendo a Supergirl y Starfire incapacitadas, dijo John. Su voz estaba cargada de arrepentimiento y no había levantado la vista en toda la reunión. 17. No quería que mataran a Mark. Fue un error y un descuido, dijo Batman mientras apretaba los puños. 5. Y aún así está muerto, todavía puedo sentir mi mano atravesando su estómago y tendré que vivir con eso por el resto de mi vida, dijo Superman. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hacia dónde vamos desde aquí?
afirmó la Mujer Maravilla. No conocía a Mark desde hacía mucho tiempo, pero deseaba haberlo conocido adecuadamente. Nunca había conocido a un hombre capaz de resistir la tentación que emana una manzana dorada. No podemos entregarlo a las autoridades. Tener su identidad comprometida sería peligroso no solo para él sino para aquellos asociados con Batman y Bruce Wayne, afirmó Flash, a lo que Superman y el resto asintieron en señal de acuerdo. Sin embargo, dos personas en la mesa que no habían hablado vieron las cosas de manera diferente. Voto para que se retiren todos los cargos contra él, dijo Al, sorprendiendo a casi todos los presentes. Apoyado, bramó Arthur con su voz profunda. El Green Lantern Corps se ha encontrado con los Viltrumitas numerosas veces en el pasado y cada vez ha sido una masacre. He visto las grabaciones y he visto a un Viltrumita convertir un planeta entero en escombros. Los he visto aniquilar a un escuadrón entero de linternas como si ni siquiera estuvieran allí, explicó Al. 4. No estoy de acuerdo con los métodos de Bruce, pero creo que tiene razón en que no nos tomamos esto lo suficientemente en serio, continuó. 2. Proteger el propio reino tiene un precio, aunque te desaconsejo usar esos métodos en el futuro, asintió Arthur. ¿Entonces votamos? Les dijo Superman a todos. 11. Un mes después, ¿dónde está mi marca de conejo?, gritó Harley mientras revisaba sus cajones y armarios, incluso debajo de la cama. ¿Cómo voy a saberlo?, gritó mientras se incorporaba a la cama. Aún no podía moverse, pero la parte superior de su cuerpo había recuperado gran parte de su vitalidad anterior y se sentía normal de nuevo. 5. Harley saltó a la cama y se sentó a horcajadas sobre él. ¿Sabes lo que hiciste? Así que toselo, gritó mientras miraba detrás de él y debajo de su almohada. Mark la empujó y ella aterrizó junto a él en la cama. No puedo moverme, Harley, ¿cómo podría tocar tus cosas?, dijo mientras se cruzaba de brazos. Claro, él era responsable de haber tirado a su conejo desenfrenado, pero no iba a decírselo. Estaba harto de verla masturbarse todas las noches, sobre todo desde que su pene había vuelto a funcionar. Harley se puso de rodillas y lo miró con los ojos entrecerrados. Te estoy mirando, dijo mientras lo señalaba, luego saltó de la cama con una sonrisa en su rostro aparentemente olvidándose de ello. Ah, bueno, supongo que tendré que ir a buscar uno nuevo, dijo mientras agarraba su teléfono de un lado y marcaba un número. Oye Ivy, necesito que cuides de Cockroach aquí, dijo más alto de lo habitual. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que estás ocupado con su jardín?, gritó. Puedo quedarme aquí, solo déjenme solo, afirmó Mark. No puedo dejarlo solo, creo que revisó mi cajón de ropa interior, dijo en un susurro durante la última parte. Aunque Mark todavía lo escuchó y suspiró. No voy a revisar el cajón de tu ropa interior, no puedo moverme. Estás de pie al otro lado de la cama, Buen, me lo llevaré conmigo, dijo antes de colgar y tirar el teléfono. Debería estar escondido, ¿crees que sacarme es buena idea?, dijo Mark con una ceja levantada. Harley sonrió con suficiencia antes de correr a su armario y sacar algo. Luego regresó a la cama con dos objetos en las manos. ¿En serio?, preguntó Mark mientras se pasaba las manos por el pelo. Vamos. Todo estará bien, esto asegurará que nadie descubra quién eres, dijo Harley con una amplia sonrisa. ¿Y cómo voy a salir, si todavía no puedo caminar?, preguntó Mark. Esta vez Harley corrió a otra habitación y salió con una silla de ruedas, aunque esta era bastante elegante y tenía X en las ruedas. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. 3. Harley se encogió de hombros. Un calvo se estaba comportando como un idiota, así que lo empujé fuera de la silla de ruedas y lo tomé, dijo con una sonrisa. 23. Más o menos lo que esperaba de ella, dijo Mark con un suspiro. Bien, ayúdame a salir de la cama, dijo finalmente, admitiendo la derrota. Harley juntó las manos y caminó rápidamente hacia la cama. Harley empujó a Mark en silla de ruedas por las calles de Brooklyn, mientras que Harley se había vestido tan extravagantemente como solía hacerlo menos su verdadero atuendo criminal. Mark no pudo evitar sentir como si ella lo hubiera vestido de esa manera a propósito. Cuando pueda caminar de nuevo voy a romper todo lo que ama, pensó para sí mismo mientras bajaba por la calle vestido con una camiseta sin mangas holgada con pantalones negros y botas de combate. Lo peor del atuendo no era lo holgado que le quedaba, sino la parte que usaba para ocultar su rostro. Ay, está bien, Marky, te ves increíble, dijo Mark burlándose de su voz. Llevaba una máscara de luchador, más concretamente la de Bane, que Harley le había robado en algún momento. 13. ¿Dijiste algo, Marky?, preguntó Harley mientras se inclinaba sobre su hombro. No, no digo nada, dijo rápidamente, apoyándose en su brazo. Solo quería acabar con esto de una vez.
Al menos no tenía que preocuparse de que lo confundieran con Vane. Estaba en silla de ruedas y le faltaban unos 45 kilos. Ya estamos aquí. Gritó Arley emocionada mientras lo empujaba hacia la tienda. Van a pensar que soy un cojo, pensó Mark mientras lo llevaban en silla de ruedas a la tienda del placer. Brazo. Exclamó entre risas, aunque, en su emoción, terminó soltándolo mientras lo empujaba, enviándolo por el pasillo. Arley miró la lencería que tenían y sonrió con suficiencia. Tomó varias prendas y se giró para decirle algo a Mark, solo para darse cuenta de que no estaba. «Marky, ¿dónde estás?», preguntó en voz alta mientras miraba a su alrededor. Entonces ella sonrió malvadamente cuando lo vio, saltó hacia Mark mientras él trataba de salir de la tienda. «No, ¿a dónde crees que vas, Marky? Necesito que alguien aquí me diga a lo bonita que me veo», dijo con una sonrisa mientras agarraba las manijas de la silla de ruedas. 5 Mark maldijo en silencio mientras lo llevaban de vuelta a las llamas del infierno. Tan cerca, pensó. Ella llevó a Mark en silla de ruedas al camerino y cerró las ruedas afuera. «Espera aquí, déjame cambiarme», dijo, y entró y cerró la cortina. Mark se apoyó en su mano y esperó a que Arley terminara de cambiarse. Esperaba poder caminar pronto, aunque no estuviera del todo curado. «Uno Tara», gritó al abrir la cortina. Llevaba un sujetador de seda negro y rojo que debía traslucir un velo de encaje que se abría por la mitad y le llegaba hasta el trasero. Llevaba medias de rejilla con tiras sujetas a su ropa interior de seda. «¿Te gusta, Marky?», dijo con una sonrisa. «No», respondió simplemente, aunque obviamente era mentira. Normalmente era hermosa, pero con ese atuendo se veía realmente sexy. Sus pechos casi se salían del sujetador de seda y sus piernas estaban perfectamente enmarcadas por las medias, aunque Mark se negó a mirarle el trasero, demasiado peligroso. Arley le sonrió con suficiencia y entrecerró los ojos. «¿No crees que soy hermosa?», dijo mientras se acercaba lentamente a él. Mark levantó la vista y frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te acercas a mí?», le dijo, pero ella no respondió, simplemente siguió caminando hacia él con una sonrisa sensual en su rostro. «Por favor, detente», dijo mientras intentaba alejarse, pero los frenos estaban bloqueados. 5 Arley se arrodilló y empezó a gatear hacia él, mostrando gran parte de su escote. Le recorrió las piernas con las manos, levantándose lentamente y frotándose contra él. Se sentó a horcajadas sobre él, apretándose contra él. Mark sintió cada curva y sintió que se le ponía duro casi al instante. Arley lo agarró de la barbilla y se la levantó. «¿Seguro?», susurró antes de besarle la nariz y sonreír al sentir su pene presionándose contra ella. Gritó a la empleada antes de bajarse de Mark y volver al probador enfadada. «Lo siento por ella», le dijo Mark a la empleada. La empleada lo miró un segundo. «Los látigos y los tapones están arriba, a la izquierda», dijo antes de irse. Mark odiaba esa máscara. 3 Cara había pasado todo el mes en la atalaya. No creía poder quedarse en casa de Mark y ella por el momento, y además quería estar allí para asegurarse de que Batman no escapara. La Liga había decidido que Batman tenía razón en su preocupación de que Mark liberara a Omni-Man. Sin embargo, drogar a Superman y, por consiguiente, matar a Mark no estaba justificado, así que, para evitar que se revelara su identidad y permitirle continuar con su trabajo, fue confinado en la atalaya por tiempo indeterminado. 2 Justo ahora, de pie frente a la celda de alta seguridad de la atalaya, había reflexionado sobre si lo que estaba a punto de hacer era correcto, pero sentía que se lo debía. Abrió la celda y entró, frotándose el estómago, que se había hinchado ligeramente durante el último mes. Al acercarse a la celda del fondo, exhaló y la abrió antes de entrar. Dentro, Nolan estaba sentado en su cama leyendo como solía hacerlo, miró hacia arriba y vio a alguien entrar. «¿Eres nueva?», le habló y su voz resonó en su celda. Cara se sintió nerviosa cuando se puso frente a su celda, su mano todavía estaba sobre su vientre de manera protectora. «¿Eres Omni-Man?», dijo, pero salió como un susurro. Nolan dejó el libro y se puso de pie. «Yo soy, ¿y tú quién eres?», dijo mientras se acercaba a la pared de cristal de la celda. «Soy Kara Zor-El», respondió, se sentía nerviosa al ser observada por el padre de Mark, pero se armó de valor. «Conocía a tu hijo, él y yo estábamos juntos», dijo. Nolan sonrió. «¿Qué quieres, kryptoniano?», preguntó mientras cruzaba los brazos. «Independientemente de lo que hayas hecho, pensé que les debía a ti y a Mark avisarles si tu nieto», dijo mientras se frotaba el estómago. Nolan levantó una ceja y luego miró su vientre ligeramente hinchado, luego comenzó a reír. «Al menos Mark pudo hacer algo útil antes de morir», respondió.
Disculpe, creo que no le he oído bien, dijo mientras apretaba los puños y empezaba a calentarse. Mark no era apartamento para ser un Viltrumita, si lo fuera estaría vivo y Superman sería el que estaría bajo tierra, afirmó. Finalizó entre risas. 3 auge. Kara golpeó el cristal de su celda con una mirada feroz. No tocarás a mi bebé. Si lo haces, te arrancaré el corazón. Escupió mientras el cristal se agrietaba ligeramente alrededor de su puño. No soportaba ver más su cara de suficiencia, así que se dio la vuelta y salió de la celda, dejando a Nolan solo una vez más. Un Nolan flotó hacia arriba, echó el puño hacia atrás y golpeó el cristal. La fuerza se redirigió de inmediato hacia él y lo obligó a retroceder. Sin embargo, la pequeña grieta en el cristal se agrandó un poco y Nolan sonrió. Se dio la vuelta y se sentó en la cama. Tenía que esperar a que llegara el momento adecuado. Hola, aquí Danny Phantom, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Vamos a intentar otra vez, les dejaré una meta de 30 likes para el siguiente como al inicio de la serie, a ver si esta vez llegamos. Hasta pronto.